Señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias por su presencia en este acto, que es exactamente lo que dice su convocatoria. Un diálogo en torno a la sociedad española, en torno a España y a las ideas que pueden contribuir a su mejora. Y también, si se nos permite, y como excepción, un acto para hablar algo, no demasiado, de la Fundación FAES. Y con el nuevo año inicia una nueva etapa también. Una etapa que desearíamos que al menos continuase dignamente la trayectoria de esta casa desde su creación en Valladolid en 1969, impulsada por José María Aznar. Que la editorialista de un importante diario en Jordania, desde Amán, y un ministro del Gobierno argentino, desde Buenos Aires, tengan en FAES su vínculo común, seguramente su único vínculo común, es algo para nosotros resulta significativo. Pero si ese vínculo es el que les une en ideas de libertad y de trabajo en favor de sociedades abiertas, de dignidad, de igualdad de oportunidades, de aprecio por la política en cuanto tiene de servicio y de compromiso cívico, entonces podemos creer que, además de significativo, para nosotros ese vínculo es también algo valioso. Desde esta convicción podemos presentar hoy una fundación, una organización de pensamiento que ha experimentado algunos cambios en los últimos tiempos, precisamente para seguir representando en mejores condiciones lo que FAES significa. Después de décadas de actividad, esta fundación es un logro importante del pensamiento político reformista. Fiel al pacto constitucional y a su sentido más profundo, FAES ha contribuido al éxito político del centro-derecha español mediante su articulación ideológica que le ha permitido asentarse en las corrientes moderadas y constructivas de la sociedad española. FAES, en su ámbito, plasma también una trayectoria de integración, una trayectoria presidida por la convivencia ideológica creativa entre las mejores tradiciones intelectuales. Y esto que FAES significa va a seguir representándolo. De ahí que haya sido constante nuestro esfuerzo por participar en los grandes debates públicos que afectan al presente, pero sobre todo al futuro de nuestra sociedad. Creemos que España es una gran nación y también un amplio espacio cívico que compartimos, en el que nadie puede desentenderse de la suerte de los demás, pero en el que tampoco nadie puede arrogarse el derecho a disponer sobre lo común. En esta casa, la libertad no es una invocación retórica. La reivindicamos como el valor que impulsa el progreso moral y material de los individuos y de las sociedades. Si hoy el mundo es más próspero y si la pobreza es menor de lo que ha sido nunca, y ambas proposiciones son ciertas, es porque la libertad, a pesar de sus enemigos, se ha extendido. Protegida por el Estado de Derecho, extendida mediante las instituciones democráticas, amparada por el Estado del Bienestar, que entendemos como un gran compromiso entre generaciones, la libertad nos compromete con una sociedad de oportunidades en la que deben confluir el Estado, el mercado y las organizaciones de la propia sociedad civil. Señoras y señores, queridos amigos, se ha dicho que caminamos a hombros de gigantes, de esas grandes personalidades del pensamiento y de la política que a lo largo de la historia han contribuido a dar forma al orden democrático de libertad, que es el producto tal vez más admirable de la cultura occidental. Pues bien, caminar a hombros de estos gigantes es lo que nos invita a esforzarnos para ver más allá y lo que nos confirma en que las ideas importan. Ahora bien, este de las ideas no es un ejercicio exento de riesgos. Muchas veces es un ejercicio que tiene que desafiar una cultura, por llamarla de alguna manera, que no solo es escasamente proclive a la reflexión, sino que además no quiere ser inquietada por las conclusiones que se puedan derivar de esta. Para algunos, el atrévete a saber, al que se nos exhortaba desde el mundo clásico, es un reto tan inquietante y de resultados tan inciertos que es mejor orillarlo. Una cultura que Giovanni Sartori definía como la del post-pensamiento, la de ese homo videns al que se refería el politólogo italiano,
Premio Faes para la Libertad del año pasado, por cierto, para explicar tiempos en los que lo visible desplaza a lo inteligible. Una cultura esta que está presente también en la sentimentalización de la política, que hace necesario ese esfuerzo al que convocaba Manuel Arias Maldonado recientemente en Cuadernos de Pensamiento Político para mantener vigentes los contenidos de la razón, decía, en las sociedades democráticas ante el asalto de la sentimentalidad política en sus diferentes formas. A veces nos tenemos que topar con los dogmas del multiculturalismo y de la corrección política, que hace tiempo dejó de ser una exigencia de respeto y se ha ido transformando en una forma de censura cultural que alcanza expresiones grotescas y a veces intelectualmente patológicas. Tampoco pone las cosas fáciles el hecho de que nos enfrentemos a la identidad como el valor político absoluto y, por tanto, a ese individualismo de la vieja nueva izquierda, el individualismo del prohibido prohibir que denunciaba precisamente desde la izquierda alguien tan relevante como Tony Judt. Una reducción a lo identitario que fracciona la sociedad y reniega del vínculo cívico de la comunidad que compartimos como ciudadanos. A ello se refiere Mark Lilla en el último número de Cuadernos, cuando, a propósito de la reciente derrota de los demócratas en Estados Unidos, pide el fin de lo que denomina el progresismo de la identidad. Y ahí están los nacionalismos radicalizados, esa especie de individualismos de muchos, para poner de manifiesto la importancia de esta pugna cultural. Pero tampoco debemos engañarnos. No encontraremos mucha inspiración en la ilusión tecnocrática, alimentada en su día por el fin de las ideologías, luego por la creencia en el fin de la historia y que hoy se encuentra muy ligera de equipaje para hacer frente a los problemas a largo plazo de nuestras sociedades. Podemos identificar en la política de hoy expresiones de todo esto, y no solo como posiciones distintas o enfrentadas en un debate intelectual, sino como riesgos para la propia democracia. Ideas que incitan a la polarización, que desplazan el proceso político fuera de las instituciones, que impiden las condiciones mismas del diálogo, ideas que, en definitiva, nutren la antipolítica. Quisiera añadir dos consideraciones. La primera es que FAES es una organización arraigada en su tiempo y en su espacio. No es una torre de marfil ni una burbuja donde habitan teóricos sin conexión con la realidad, incapaces de calibrar los problemas de los que hablan. Aquí no se torea de salón, y cualquiera que se moleste en comprobar las biografías de los miembros de nuestro patronato, del actual y de los anteriores, las biografías de nuestros colaboradores, las biografías de quienes intervienen en nuestros debates, tendrá muy difícil sostener ese reproche que se suele hacer en nombre de un discutible realismo. La segunda consideración tiene que ver con las actitudes. Las ideas se proponen, los libros se escriben y se leen, no se lanzan contra nadie. Por eso escribimos y publicamos. Lo que hacemos lo damos a conocer, lo sometemos al juicio de todo el que quiera conocerlo. Y por eso FAES fue adelantada al tratar la cuestión de las balanzas fiscales en relación con Cataluña y sintetizó en un documento de gran circulación la respuesta a las cuestiones fundamentales que plantea el desafío independentista en esa comunidad y trató con extensión y calidad los aspectos jurídicos, económicos, culturales e históricos que concurren en la puja soberanista. Por eso, un grupo de expertos de solvencia incontestable ha elaborado un valioso informe sobre la desigualdad y el modelo de bienestar en España. De la misma manera que hemos tratado a fondo el mercado de trabajo, la reforma del modelo energético, la reforma fiscal, la redefinición de la Alianza Atlántica, el futuro de América Latina, los retos de la seguridad frente al terrorismo global o cómo se puede salvaguardar el futuro del euro. Y no se sorprendan, pero este es el momento también de tener una palabra de recuerdo para nuestros detractores. Sí, para nuestros detractores. Ese público fiel de minuciosos cazadores lectores que en medios de comunicación o en las redes siempre esperan encontrar en cualquier cosa que salga de aquí la frase, la palabra, la coma o el punto
que les permita elaborar estrafalarias teorías de la conspiración, descalificaciones, hay que reconocer que algo agresivas a veces, o análisis, todo hay que decirlo, más bien ligeros, pero que les sirven para reafirmarse en sus prejuicios, sobre todo cuando estos prejuicios corren el riesgo de chocar con la evidencia en contrario. Señoras y señores, concluyo recordando que iba a hablar un poco de la Fundación. No es un tema muy interesante, porque lo importante de FAES no es hablar de sí misma, sino de lo que puede ser de interés para el debate público. FAES son esencialmente sus muchos colaboradores, que desde diversos ámbitos trabajan en aportar ideas y en enriquecer nuestra reflexión. Son las entidades y las personas individuales que sostienen la actividad de la Fundación con su generosidad. A todos ellos queremos que se unan y les invitamos a hacerlo. Les invitamos a que nos ayuden en este esfuerzo. Por tanto, me permito recomendarles que se suscriban a Cuadernos de Pensamiento Político, que les aseguro que vale mucho más de lo que cuesta. Que compren los libros que edita la Fundación, que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestra nueva web y de las redes sociales, que aporten si consideran que el empeño lo merece. Pero, en todo caso, y sobre todo, quiero expresarles hoy nuestro agradecimiento más sincero por estar aquí y por acompañarnos cuando comenzamos estos tiempos nuevos, que serán sin duda exigentes, pero que ya son prometedores. Muchas gracias.